Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Llegó la hora del segmento de la entrevista. Hoy nos acompaña el concejal del municipio, Alberto Adriani, Adhan Raduan. Muy buenos días, bienvenido a Veracidad. Buenos días, Ana Karina. Buenos días a toda la teleaudiencia que nos ven a esta hora de la mañana. Quiero enviarle un cordial saludo a todos los televidentes, así como también a los ingenieros que hoy están, bueno, de su festividad. Hoy es el Día Nacional de los Ingenieros. Así que para todos ustedes un cordial saludo. De antemano, felicidades. Concejal, esta semana se han suscitado acontecimientos importantes en materia política, en el panorama político, y era evidente que para la Mesa de Unidad Democrática era algo sorprendente a propósito de los acontecimientos del presidente de la República, Nicolás Maduro. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha cambiado todo el esquema. ¿A qué consideración usted lleva este gran esquema del cambio nacional? Bueno, realmente hay una situación muy preocupante porque las reglas del juego el Gobierno Nacional no las está respetando. Es decir, lo que está establecido en la Constitución, en las leyes y en las normas, son los que realmente fijan cuáles son los lineamientos y los pasos a seguir para mantenernos dentro del hilo constitucional. Realmente el gobierno, con estos últimos acontecimientos que hemos vivido en estas últimas semanas, ha roto totalmente el hilo constitucional, y eso empezó a obedecer con las 7 sentencias que emitieron tribunales penales del país, y son tribunales de primera instancia que tienen competencia en un municipio, ni tan siquiera en el Estado, La primera sentencia creo que fue un tribunal penal de primera instancia del Estado Aragua, pero ese tribunal tiene competencia solamente en el ámbito municipal, no en su ámbito regional, es decir, no es un tribunal superior del Estado. Eso es partiendo del principio de la pirámide de Kelsen. Tenemos los tribunales supremos de justicia, luego los tribunales superiores y luego los tribunales de primera instancia. Es decir, en ese renglón jerárquico es el tercero. Y ese tribunal penal, además que su materia no es materia electoral, todo lo contrario, materia penal tiene que ver con las personas, es decir, los daños que se le pueden causar a las personas, la integridad física de la persona, homicidio, violación, robo, hurto, e inclusive cuando se difaman a las personas, es decir, todo lo concerniente a las personas, para hablarlo un poco más claro y no ahondar en términos jurídicos que los televidentes lo puedan entender, mas no tiene ningún tipo de competencia en materia electoral. Además que un tribunal de municipios se extralimita inclusive en la territorialidad. ¿Cómo es que un tribunal de municipio puede llegar a través de una decisión a acatarlo un Consejo Nacional Electoral? Un Consejo Nacional Electoral que representa un poder, que es el máximo jerárquico en materia electoral. Fíjate que no ha habido ningún pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, ningún pronunciamiento oficial que dictamine que hubo fraude electoral en la recolección para la activación del 20% o la activación del referéndum revocatorio. En lo absoluto. Y mucho menos lo ha hecho la Sala Electoral, que es el máximo ente jurídico para la interpretación o para la determinación de algún fraude electoral. Que no mezclen estafa con fraude. Las estafas penales son cosas de índole muy distinta a los fraudes electorales. Es decir, aquí hay extralimitación de la territorialidad, extralimitación de las materias y extralimitación de las funciones. Yo me imagino que esos jueces, yo creo que ya no tendrán la conciencia tranquila ni podrán dormir por esta atrocidad jurídica que Venezuela hoy en día está viviendo. Esto solamente se ha visto con este gobierno, con este régimen. Y que eso cause la suspensión del referéndum revocatorio, eso es lo más grave de este asunto. Es decir, nosotros en Venezuela, el hilo constitucional está demostrado que está totalmente roto y que aquí tenemos un régimen dictatorial. Aquí lo que hay es un dictador que cuando levanta el teléfono desde Miraflores, gira instrucciones, ejerce coacción con los demás poderes públicos, a excepción de la Asamblea Nacional, que es una asamblea elegida popularmente por el pueblo, es una asamblea que realmente obedece a los intereses del pueblo y no obedece a los intereses del régimen
castrocomunista que tenemos en Miraflores. Esa es la preocupación que tenemos hoy en día los venezolanos. Entonces, cuando hablan de diálogo, esto es una opinión muy particular de este servidor. Ojo, no con esto es que yo me estoy saliendo de la línea, la mesa de la unidad, todo lo contrario. Yo he sido, mira, un fiel político donde he sido totalmente consecuente con las decisiones emanadas de la mesa de la unidad democrática. Pero hablar hoy en día de diálogo, yo creo que no tiene sentido, más aún cuando este gobierno no ha dado muestra de ningún acto de buena fe, empezando por nuestros presos políticos y obviamente con estos últimos acontecimientos que ha venido generando el régimen nacional. Concejal, para el día de hoy está convocado una huelga de 12 horas, específicamente a nivel nacional. ¿Van a acatar la huelga? Realmente no es una huelga, realmente es un paro cívico, es cívico. Además que es voluntario de las personas y aquellos que se quieran sumar, bienvenidos. No es un paro que lo está promoviendo inclusive los empresarios, no, todo lo contrario. Empresario o patrono que quiera sumarse a este paro cívico, bienvenido también. Pero esto es muestra, obviamente, de la situación que hoy en día en Venezuela nos está quejando todos los venezolanos. Esto obedece a esa situación. Sin embargo, el gobierno nacional manifestaba y fue enfático en que empresa paralizada será tomada por el Estado. Bueno, ¿cuál es el llamado que usted le hace a ese patrón, a los empleados de las empresas públicas y privadas que hoy se suman al paro nacional? ¿Y qué empresas quedan en el país? Yo creo que en Venezuela es el país con hoy en día que tiene empresas aperturadas a su Santa María. Es el país de Latinoamérica donde el empresario ha sido totalmente pisoteado, avejado. En Venezuela no se produce, todo lo contrario. En Venezuela realmente la situación con respecto a la economía, con respecto a la inseguridad, respecto al desempleo, son números realmente muy preocupantes, son los más alarmantes del mundo inclusive. Tenemos una hiperinflación que ya están pronosticando los expertos en materia económica que nosotros en diciembre, a más tardar en enero, estaríamos nosotros ya cerca de los 2.200% de la inflación. Dime tú qué empresa puede sostener el sueldo de un trabajador con esta hiperinflación. Dime tú qué patrono va a poder mantenerse a flote su empresa, su economía, para poder mantener ciertos rubros que ya no se consiguen inclusive, ni los propios patronos los pueden conseguir para poderlo exhibirlo al público. Es decir, nosotros tenemos un revés en materia económica, un revés en situaciones numéricas que no benefician para nada al patrono, no benefician para nada al empresario. De manera que mantenernos nosotros con una Santa María aperturada solamente para generar gastos de luz y de agua y generar cualquier otro gasto o egreso que no está siendo provechoso ni beneficioso para la empresa como tal, ni mucho menos para los trabajadores, porque este gobierno que ha hecho entre el patrón y el trabajador, generar una serie de descontentos, en vez de armonizar el ambiente laboral entre un patrón y un trabajador, lo que ha hecho un descontento, lo que ha hecho una enemistad, ha puesto al trabajador a mirar al patrono como si fuese su enemigo, como si fuese el malo de la película, cuando realmente los patronos, realmente el empresario, los empleadores, son los que generan la economía y donde de alguna u otra manera los trabajadores pues se benefician. Todos los trabajadores apuestan porque todas las empresas del país tengan su Santa María aperturada y que se puedan mantener a flote para poder generar más empleo. Y ha sido demostrado que sin las empresas privadas, que son o eran el 70% que generaban el empleo en la nación, pues queda demostrado que el Estado solo no puede generar empleo sin la ayuda de las empresas privadas. Entonces, aquí hemos tenido aproximadamente 4.500.000 hectáreas expropiadas, las cuales hoy en día se encuentran en un estado totalmente improductivas, empresas que han sido totalmente secuestradas, porque eso no tiene otro nombre, y vemos cómo
el gobierno no ha venido cumpliendo inclusive con los procedimientos legales de ley para las debidas expropiaciones. Un ejemplo que te puedo dar, la ley es muy clara con respecto a los procedimientos que se deben efectuar para poderse expropiar. Y en el último parte de estos tipos de procedimientos habla del pago oportuno. Dime tú, ¿qué empresa o qué fondo de este país ha sido cancelado o pagado oportunamente antes de ser expropiado? Ninguno. Es decir, nosotros estamos en frente de unos violadores de la Constitución. En ese sentido, el Gobierno Nacional aprobó el día de ayer un nuevo aumento, el cuarto aumento del año del 40%. ¿Qué plan tiene la alcaldía del municipio de Alberto Lorena a propósito de no aceptar las firmas en la última reunión de alcaldes democráticos, lo que es en el marco del Plan Nacional de 2017? ¿Cuál será el plan de la alcaldía? No aceptar las firmas como lo quiere pretender hacer este régimen es obviamente las amenazas y el chantaje con el cual han venido ejerciendo sus políticas. Pero hablar del 40% del salario es lo que yo llamo la gran falacia, la gran mentira de parte de este gobierno nacional. Aquí no hay ningún 40% del incremento del salario. Dejen de decirle mentira a la gente. Ese incremento, mejor dicho, eso es un ajuste lo que ha hecho el presidente de la República el día de ayer. Aquí no hay ningún incremento salarial. ¿Y por qué digo ajuste? Porque siempre que se hace un ajuste siempre está por debajo de los índices de las canastas alimentarias, está por debajo de los índices inflacionarios del país. Entonces no hablen de incremento. Además, que realmente el salario hay que dividirlos en dos partes. Tenemos el salario integral y tenemos el cestatique. El cestatique no tiene ninguna incidencia laboral en materia de salario. Eso es una gran mentira. Fíjate tú, el incremento del cestatique, que es de 42.000 y tantos de bolívares, pasó a 63.000 bolívares. Eso es el cestatique. Pero el salario real, el salario integral, pasó de 22.576 bolívares a 27.091 bolívares. Es decir, que el incremento de salario es de 4.515 bolívares. Eso no representa el 40% ni representa el 30%. Esa es la gran mentira que le venden al país. Y al amigo trabajador que nos está viendo a estas horas de la mañana. Mire, cuando usted se le va a calcular los aguinaldos, como acaba de nombrar el presidente de la República, o el bono de fin de año, como usted mejor lo quiere interpretar, amigo trabajador, para que usted lo sepa, el salario base que se le toma en cuenta a usted es precisamente el de 27.000 bolívares y no el de los 63.000 bolívares del cestatique. Entonces, ¿qué sentido tiene esto cuando ellos salen a decir que es el 40%? No es la gran mentira. Y no es el 450 y tanto por ciento como lo acaba de mencionar el régimen nacional. Esa es la gran mentira, le están mintiendo al país y están engañando a los trabajadores de este país. No es el 40%, ni es el 30%, y en cualquier momento nos podemos sentar a hacer los cálculos. Y que venga cualquier afecto a este gobierno a desmentirme lo que estoy diciendo. Aquí yo se lo puedo demostrar a ustedes gráfica, con gráfica, se lo puedo demostrar que no es así, no es un incremento del 40%, es mucho menos, porque realmente el salario que se toma en cuenta para los cálculos de las prestaciones sociales y cualquier incidencia en materia laboral es precisamente los 27.000 bolívares a partir del 1 de noviembre. Y hagamos un ejercicio fácil. Si ahorita se van a dar 4 meses de aguinaldo, como lo acaba de anunciar el presidente, que eso tampoco está claro, esperemos que salga en Gaceta a ver cómo son las reglas del juego, entonces son 27.000 bolívares por 4. Y los 63.000 bolívares del cestatique, ¿por qué no se toman en cuenta? Si se tomaran en cuenta los 63.000 bolívares del cestatique más los 27.000, estaríamos hablando de 90.000 bolívares. Y si tú lo multiplicas por 4, eso sería una cantidad muy interesante para poder cubrir cierta parte de la cesta básica. Pero no es así. Eso no es así. Entonces, no le mientan al país diciendo que el incremento fue del 40%. Y tampoco vengan a decirnos a nosotros que el salario integral lo conforma el cestatique. No, mentira. En Venezuela tenemos un salario de 27.000 bolívares y tenemos un cestatique de 63.000 bolívares a partir del 1 de noviembre. Y que el cestatique no tiene ningún tipo de incidencia laboral en materia salarial. Es decir, una cosa el cestatique y una cosa el salario. Que por cierto, el cestatique tampoco va a arropar
a los jubilados y pensionados, cosa muy lamentable, que ellos también deberían gozar de este derecho, que lo ha venido proponiendo la Asamblea Nacional, pero no ha sido acatado el llamado por parte del Gobierno Nacional. Concejal, el anuncio de la Mesa de la Unidad Democrática es ir el próximo 3 de noviembre al Palacio de Miraflores, donde también representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela han manifestado que estará totalmente resguardado. ¿Qué se espera este día? Mira, el 3 de noviembre es un llamado nacional donde se va a hacer una marcha cívica, pacífica, como siempre lo hemos venido haciendo lo de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros siempre nos hemos caracterizado, a pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las amenazas, a pesar de los colectivos armados por este régimen, y quiero que quede claro, aquí los únicos que han armado a estos colectivos, a estos delincuentes, a estos ampones que cargan armas de cualquier tipo de calibre, armas inclusive de guerra, que ellos mismos, bajo la protección y el amparo de la policía, la Guardia Nacional y del SEBIN, ellos accionan sus armas de fuego contra manifestantes totalmente desarmados, contra manifestantes que ejercemos nuestras marchas, nuestra protesta de forma pacífica. Y muchos dirán, pero lo que ocurrió este pasado miércoles en el municipio de Alberto Adriani son hechos que realmente fueron más allá de una marcha pacífica. Bueno, pero hay que aclarar el asunto. Los que hicieron quema de caucho no son responsabilidad de los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática del municipio de Alberto Adriani, porque nosotros claramente lo dijimos antes de la marcha, durante la marcha, que nuestra marcha iba a culminar en el sector de la Plaza Alberto Adriani. Luego, por petición de los manifestantes, nos trasladamos hasta la alcaldía Alberto Adriani. Sin embargo, hubo una nueva solicitud que nos trasladáramos hasta la parte alta del elevado, y ahí iba a culminar. ¿Por qué se tomó esa la decisión? marcha. Porque los manifestantes lo reclamaban, los manifestantes los exigían, querían hacerse sentir de alguna otra manera, y acordamos que bajo ninguna circunstancia se iba a obstaculizar el libre tránsito, que es un derecho constitucional donde todas las personas tienen el libre tránsito para trasladarse de un sitio hacia otro. Pero después que culminó la protesta, ya cada quien se disponía a retirarse a su sitio de trabajo o a su vivienda, o etcétera. Cuando nosotros bajamos en la parte de abajo, habían algunas personas que realmente uno es difícil de poder identificar las personas, pero habían personas que realmente, yo por lo menos en mi caso nunca había visto, estaban procediendo con una quema de caucho. Nosotros nos retiramos del sitio porque realmente esa no fue ni la pretensión ni la intención de que se llegara a esos extremos. Sin embargo, ahí los hechos que ocurrieron, pues obviamente se escapan de las manos. Hay unos que realmente se sobreexaltan, hay también algunos desadaptados y algunos inclusive que son infiltrados para achacarle la responsabilidad a la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, lo que sí no está bien, lo que sí es grave, es que los propios Tupamaros hayan arremetido contra la alcaldía Alberto Adriani, donde hicieron allí fue un acto vandálico, netamente vandálico. Eso es lo que llamamos nosotros actos de delincuentes. Desvalijaron la alcaldía Alberto Adriani, sustrajeron cualquier cantidad de equipos y de bienes de la alcaldía Alberto Adriani, en lo cual yo responsabilicé al gobernador del estado Mérida, quien es el que promueve este tipo de hechos. Al regreso a los detalles con respecto a ese hecho contundente que pasó en horas de la noche del miércoles justamente con el ayuntamiento local. Ya regresamos con más de Veracidad. Recuerden nuestra mensajería de texto 0414-913-7522. Ya volvemos con más.